Era el 14 de octubre de 2016. La NASA transmitía en vivo imágenes de la Estación Espacial Internacional, como lo hacía casi todos los días. La curvatura de la Tierra deslizándose lentamente bajo las cámaras. El silencio del espacio interrumpido solo por el zumbido de los instrumentos. Decenas de miles de personas observaban fascinadas, sin saber que algo iba a romper la rutina. A las 13:26 UTC, una luz tenue apareció en el borde inferior derecho de la pantalla. Al principio fue sutil, apenas perceptible, como una anomalía visual o un reflejo solar, pero aquella luz comenzó a desplazarse de manera errática, moviéndose en ángulos imposibles, como si desafiara las leyes físicas conocidas. De pronto, la imagen se congeló. Luego, una pantalla azul cubrió la transmisión, acompañada por un mensaje estándar. Transmisión interrumpida por problemas técnicos. El chat en vivo estalló con preguntas y alarmas, pero no hubo respuesta. Era evidente que algo había aparecido, algo que no debía ser visto por el público. En el centro de control de Houston, la atmósfera se volvió densa en cuestión de segundos. Los operadores, acostumbrados al flujo constante de comunicación con la ISS, notaron un silencio repentino. Las voces que normalmente se entrecruzaban por los altavoces desaparecieron, como si alguien hubiera desconectado el mundo exterior. Durante exactamente 43 segundos, no hubo comunicación de voz entre la estación y Tierra. No era una falla técnica. Los sistemas seguían funcionando con normalidad. Las telemetrías eran estables, y ningún protocolo de emergencia había sido activado. Solo había silencio. Un vacío inquietante en medio del orden. Uno de los supervisores más veteranos, según testimonios filtrados años después, pronunció una frase escalofriante al romper el silencio. Otra vez, no ahora. Lo dijo con resignación, como si reconociera un patrón, como si ya hubieran vivido algo similar antes. Nadie preguntó a qué se refería. Nadie se atrevió. Horas después del evento, la NASA publicó un comunicado frío, protocolar. Afirmaron que la transmisión se había interrumpido debido a un cambio de satélite en la red de retransmisión, pero ese cambio no estaba programado para ese momento. Y más aún, los registros orbitales demostraban que ya había ocurrido horas antes. Expertos independientes analizaron los datos disponibles. Detectaron que el corte no fue automático ni producto de una falla, sino ejecutado manualmente desde una consola con permisos de alto nivel. Alguien dentro del control central tomó la decisión de cortar la señal, sin seguir el protocolo habitual de seguridad. Más alarmante todavía, el segmento exacto de la transmisión nunca fue subido al archivo oficial de la NASA. No aparece en las bases de datos, ni en los backups públicos. Es como si el momento entero hubiera sido borrado de la historia digital, pero miles lo vieron, y algunos no lo han olvidado. Mark Ellison era uno de los técnicos de señal asignados a la supervisión del canal HD desde la Estación Espacial Internacional. Trabajaba en la Sala 4B del Centro Espacial Johnson y tenía acceso a las transmisiones en crudo antes de ser filtradas para el público. Ese día fue el primero en notar la anomalía luminosa y también fue el último en verla completo. Después del corte repentino, según informes internos no oficiales, Mark se levantó de su puesto sin decir una sola palabra. Caminó hacia la salida, cruzó el pasillo en silencio y dejó su tarjeta de acceso sobre una bandeja de control. No volvió al día siguiente, ni la semana siguiente. Nadie supo más de él. Cuando se intentó contactar a su familia, su esposa respondió que Mark había salido de viaje por motivos personales. No dejó carta. No renunció formalmente, y su ficha fue desactivada del sistema interno sin explicación. Para muchos dentro del centro, fue un mensaje tácito. Algo vio, algo que no debía compartir. Al analizar las coordenadas orbitales de la estación espacial en el momento del corte, un detalle llamó la atención de los ingenieros de navegación. Durante exactamente 16 segundos antes de la interrupción, la estación se alineó con una región del espacio que no forma parte de las rutas habituales de observación, un punto ciego, fuera del protocolo estándar. Esa coordenada coincidía con una zona sobre el Pacífico Sur, conocida entre ciertos operadores como la Franja Silenciosa.
Allí repetidamente se han registrado interferencias electromagnéticas inexplicables y desvíos en la señal de telemetría. Ningún satélite militar sobrevuela esa región. Ningún motivo oficial justifica esa anomalía, pero la coincidencia era matemática. La luz extraña apareció justo cuando la estación apuntaba hacia esa zona, como si algo estuviera esperando ese ángulo, ese momento, esa frecuencia. Y cuando se produjo la alineación exacta, algo respondió. Fue entonces cuando la transmisión se interrumpió abruptamente. En 2003, un documento clasificado apareció brevemente en un foro técnico tras una filtración involuntaria del sistema FOIA. Hablaba de la anomalía 183Z, un código utilizado internamente por la NASA desde 1972 para referirse a eventos de origen desconocido detectados en transmisiones espaciales. El documento desapareció del archivo a las 48 horas. Según su contenido, esta anomalía había sido registrada en al menos 5 misiones distintas, siempre precedida por señales no identificadas, distorsiones en la imagen y silencios prolongados. En 2 de los casos, los operadores de control experimentaron efectos físicos, náuseas, vértigo y desorientación auditiva. La sexta aparición de la anomalía 183Z, según cruzamientos de datos independientes, coincidió exactamente con el evento de octubre de 2016. Misma duración, mismo silencio, misma dirección espacial. Solo que esta vez ocurrió en vivo, y miles de personas fueron testigos antes de que la historia fuera borrada. Cada transmisión en vivo de la NASA se almacena automáticamente en una base de datos accesible al público y respaldada por servidores externos. Pero cuando varios usuarios intentaron revisar la emisión del 14 de octubre de 2016, encontraron un vacío. El video tenía un nombre, una fecha, una hora, pero no se reproducía, ni siquiera cargaba. Expertos en recuperación de datos accedieron al backend del archivo. Descubrieron que el archivo aún existía, pero había sido modificado manualmente. La firma digital mostraba una edición realizada a las 14:02 UTC, minutos después del corte. El contenido fue reemplazado por un archivo en blanco de mismo tamaño, una técnica conocida como encubrimiento espejo. Lo más extraño fue lo que sucedió con las copias independientes. Algunos usuarios que habían descargado la transmisión antes del corte reportaron que los archivos se volvieron corruptos sin motivo. Ningún reproductor podía abrirlos, y cada intento fallido dejaba una traza de error, como si algo dentro del video se resistiera a ser visto otra vez. Catherine Miles, exanalista de protocolo y testigo directa del evento, rompió el silencio en un foro cerrado de excontratistas en 2020. Allí, reveló un detalle crucial. Durante los segundos previos al corte, el director de operaciones hizo un gesto con la mano que no estaba en ningún manual técnico, una señal interna, reservada para emergencias clasificadas. El puño cerrado, con un solo dedo señalando hacia abajo, y luego un corte horizontal en el aire. Relató. Ese gesto, según Catherine, significaba apagón inmediato. No se discutía, no se explicaba, no se registraba. Era una orden silenciosa que activaba un protocolo paralelo, y ese día fue ejecutado sin titubear. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Minutos después del corte, 2 hombres sin identificación ingresaron al centro de control. No eran empleados regulares ni contratistas conocidos. Entraron con credenciales negras, accedieron a la consola de señal y exigieron los backups de la transmisión. Nadie se atrevió a preguntar quiénes eran, solo obedecieron. A las 13:25:49 UTC, un espectrograma de la Universidad de Stanford captó una señal inusual. Provenía del mismo cuadrante donde estaba posicionada la ISS, pero no coincidía con ninguna frecuencia de transmisión autorizada. Era una frecuencia muerta, no utilizada desde los años 80, y considerada obsoleta por los protocolos actuales. La señal era pulsante, con un ritmo fractal no humano, casi orgánico. Su patrón se repetía en ciclos irregulares que simulaban una forma de codificación inteligente. Pero lo más inquietante fue su origen. La intensidad de la señal sugería que no provenía de la Tierra, ni del espacio profundo.
Provenía de muy cerca. Estaba en la misma órbita, como si algo estuviera allí, invisible a los radares, emitiendo en una banda olvidada, como si supiera exactamente cuándo y cómo enviar su mensaje. Un mensaje que activó el silencio, un mensaje que obligó a cortar la imagen, un mensaje que aún nadie se atreve a traducir. Durante el análisis posterior, varios laboratorios independientes detectaron que la señal captada antes del corte no solo era inusual, sino repetitiva. Cada 3,14 segundos, la misma secuencia de pulsos se repetía con leves variaciones en su frecuencia. Era un eco, pero no uno acústico. Era un eco de datos. Una réplica que intentaba corregirse a sí misma. Los científicos que estudiaron la grabación notaron que las variaciones seguían un patrón fractal, casi biológico, como si la señal estuviera viva o aprendiendo. A cada repetición, el pulso se afinaba, se estrechaba, se limpiaba, como si algo del otro lado intentara hacerse entender una y otra vez, pero aún no lograra encontrar nuestra frecuencia. La última repetición, la sexta, terminó en un pico de onda que activó sensores sísmicos en tierra. Fue tan fuerte que incluso se detectó una microperturbación en la ionosfera. Y justo después de ese pico, la transmisión fue interrumpida, como si la señal hubiera logrado, por fin, penetrar, algo que no debía. En los archivos desclasificados del año 2011, se menciona brevemente un sistema de respuesta reservado llamado Protocolo Umbra. No aparece en manuales públicos ni en entrenamientos regulares. Su existencia es mencionada solo en comunicaciones cifradas entre agencias, NASA, NSA y el Comando Espacial de los Estados Unidos. El protocolo Umbra se activa solo en presencia de fenómenos aeroespaciales no identificados que representen una alteración directa de las comunicaciones orbitales. Según filtraciones, implica cortar toda emisión en vivo, silenciar canales internos y redirigir el control a una sala de contingencia exterior. El operador que lo ejecuta no puede hablar de ello jamás. Fuentes anónimas afirman que el día del evento, el código Umbra fue activado por primera vez en más de 15 años. Lo activó un oficial de alta seguridad con rango compartido entre la NASA y el Departamento de Defensa. Una vez iniciado, todos los canales públicos fueron suspendidos. Y nadie, desde entonces, ha explicado por qué. A las 13:27 UTC, exactamente un minuto después del inicio de la anomalía, el satélite de retransmisión TDRS-12, encargado de amplificar la señal de la ISS hacia Tierra, realizó una rotación de 22 grados. No había ningún comando registrado que ordenara ese movimiento. Ninguna maniobra estaba programada. Y sin embargo, se movió. El giro fue tan preciso que alineó su antena principal con una región vacía del espacio, completamente fuera del rango de transmisión útil. Durante 14 segundos, el satélite apuntó a ese punto, sin emitir ni recibir nada. Luego, volvió lentamente a su posición original, como si nunca hubiese ocurrido. Las autoridades afirmaron que se trató de una autocorrección rutinaria por inestabilidad térmica. Pero los registros técnicos muestran otra cosa. El software de navegación fue desactivado manualmente segundos antes del movimiento. El satélite, por razones desconocidas, fue controlado desde otra fuente. ¿Pero por quién? Lo que el público ve en las transmisiones de la NASA es solo una capa superficial. Detrás de cada emisión en vivo, existen múltiples canales internos que transmiten datos y videos sin censura para altos mandos y personal con autorización especial. Uno de esos canales, identificado como canal Sigma 4, estuvo activo durante el corte, mientras el canal público mostraba la pantalla azul. El Sigma 4 continuaba enviando imágenes en crudo desde la ISS, imágenes que solo un puñado de personas podía ver. Según una filtración interna de 2019, ese canal captó durante 19 segundos una figura translúcida flotando cerca del módulo japonés Kibo. No era basura espacial, no era un reflejo. Las imágenes nunca fueron publicadas, pero existen testimonios escritos de operadores que la vieron. Una forma ovoide, con movimientos ondulantes, que parecía cambiar de densidad frente a la cámara. Luego, se desvaneció. Y fue justo después de ese instante que el protocolo Umbra fue activado.
El canal Sigma 4 fue cerrado por completo. En un archivo interno del 2017, descubierto por investigadores tras un ciberataque a un servidor de la NASA, apareció una referencia al evento Lazarus. El nombre figuraba en un documento titulado Protocolos de Contingencia Orbital No Convencional, clasificado como alto secreto. El informe duraba 17 páginas. Hoy no queda ni una. Pocas horas después del ataque, el archivo fue eliminado no solo del servidor atacado, sino también de todos los respaldos disponibles. Solo sobrevivió una captura de pantalla parcial, donde se leía: en caso de repetición del evento Lazarus, todas las unidades deben activar aislamiento absoluto de señal. El resto estaba censurado. Analistas especulan que Lazarus no es solo un nombre clave, sino una designación para un fenómeno recurrente, un patrón que ha aparecido en más de una ocasión, algo que vuelve, algo que resucita, como sugiere el nombre, y que podría estar relacionado con las anomalías detectadas en 1972, 1991 y 2016. Se llamaba Raymond Basil, ingeniero de sistemas de soporte vital en misiones orbitales. Trabajó en la NASA entre 2002 y 2015. Después del evento de 2016, comenzó a hablar en círculos privados sobre ciertas irregularidades que conocía desde antes. Una de ellas, según contó, era la existencia de una señal no terrestre que se repetía cada 11 años. En una entrevista grabada en secreto por un investigador independiente, Basil afirmó que durante su tiempo en la agencia, había visto patrones de interferencia similares a los de 2016 ocultos en los logs. Dijo que un equipo dentro del Centro Espacial Johnson se encargaba de reescribir los archivos de misión cuando algo anómalo ocurría, y que había visto hacerlo más de una vez. Días después de que esa grabación se hiciera pública en foros alternativos, Raymond desapareció. Su domicilio fue desalojado, sus cuentas congeladas, y su familia se negó a hablar con la prensa. Un ex colega dijo en condición de anonimato: Raymond sabía demasiado, y cometió el error de hablar en voz alta. Cuando un grupo de investigadores independientes analizó el espectrograma registrado durante el evento, detectaron algo imposible. La frecuencia base de la transmisión se había deformado. No se trataba de una simple interferencia, era una curvatura real en el patrón de onda, como si la señal hubiese atravesado un campo de distorsión gravitacional. El fenómeno fue bautizado como curvatura tipo Umeto, un comportamiento de onda que solo había sido observado antes en simulaciones teóricas sobre agujeros de gusano. La onda parecía comprimirse y estirarse en ciclos irregulares, violando la simetría temporal de las transmisiones estándar. Algo, claramente, estaba afectando las leyes físicas locales. Lo más extraño, esta alteración no afectó el resto del espectro. Solo la frecuencia exacta en la que transmitía la IS fue afectada. Es como si un dedo invisible hubiese tocado un solo hilo del tejido del espacio, y ese hilo fuera la transmisión. La física conocida, por un instante, se dobló, y nadie pudo explicar cómo. En medio de esa distorsión, se detectó una firma electromagnética única. Era una combinación específica de frecuencias, pulsos y silencios que formaban una huella digital energética. No correspondía a ningún satélite, transmisor terrestre, ni fenómeno meteorológico conocido. Era otra cosa. Astrofísicos del Instituto SETI fueron alertados del caso por un filtrador interno. Compararon la firma con su base de datos de emisiones artificiales registradas en los últimos 40 años. El resultado fue inquietante. No había coincidencias exactas, pero una de las firmas más cercanas provenía de un eco captado en 1983, en la órbita de Titán, una de las lunas de Saturno. Esto llevó a una conclusión escalofriante. La señal captada en 2016 tenía una procedencia no humana, no necesariamente extraterrestre en el sentido convencional, pero sin duda no generada por ninguna tecnología terrestre conocida. La huella estaba allí, registrada, pero en lugar de investigarla, fue borrada de los registros oficiales. Un investigador del estado de Colorado presentó en 2018 una solicitud formal bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA,
pidiendo acceso a los archivos completos de la transmisión del 14 de octubre de 2016. La respuesta de la NASA fue escueta. No se han encontrado registros relacionados con su solicitud. El investigador insistió. Presentó una segunda solicitud, esta vez incluyendo referencias cruzadas con las transmisiones Sigma 4, identificadores técnicos y nombres de operadores presentes ese día. La respuesta, sorprendentemente, fue exactamente la misma. Mismo texto, misma fecha, mismo archivo de respuesta, una copia literal. Esto es considerado una táctica de encubrimiento conocida como respuestas espejadas. Cuando un archivo es tan sensible que su sola existencia debe ser negada sistemáticamente, se emite una réplica automatizada sin importar la precisión de la solicitud. Ese archivo existe, pero oficialmente nunca ha existido. El 15 de septiembre de 1991, durante la misión STS-48 del transbordador Discovery, se registró uno de los videos más polémicos en la historia de la NASA. Una cámara infrarroja captó un objeto que parecía cambiar de dirección bruscamente en el espacio, acelerando a velocidades imposibles. La agencia lo explicó como partículas de hielo impulsadas por los motores. Pero décadas después, analistas forenses encontraron un vínculo entre aquel evento y el de 2016. Al superponer las coordenadas orbitales, descubrieron que ambos ocurrieron en zonas casi idénticas del espacio terrestre. Además, las trayectorias del objeto de 1991 y la luz captada en 2016 seguían patrones geométricos similares, como si respondieran a una misma fuerza invisible. El más inquietante de los paralelismos fue en el audio de fondo. En ambos eventos, un zumbido grave, apenas perceptible al oído humano, acompaña la grabación. Ese zumbido, al ser amplificado y analizado espectralmente, presenta el mismo ritmo pulsante que la señal de la anomalía 183Z. ¿Una coincidencia o una continuación? Dos técnicos de la base de rastreo en Goldstone, California, reportaron síntomas físicos inusuales el día del evento de 2016. Uno de ellos experimentó náuseas severas y sangrado nasal, tras permanecer más de 15 minutos en la sala de monitoreo auditivo. El otro tuvo mareos intensos que lo obligaron a ser trasladado al hospital. Ambos casos fueron documentados en informes médicos internos, pero los diagnósticos fueron vagos: estrés ambiental y exposición prolongada a frecuencias bajas. Sin embargo, otros empleados presentes ese día confirmaron que un sonido extremadamente grave, casi imperceptible, llenó la sala momentos antes del corte de transmisión. Ese sonido, al parecer, no era solo una señal técnica, era algo que interactuaba con el cuerpo humano. Afectaba el equilibrio, la presión arterial, la percepción sensorial, como si no fuera un sonido, sino una onda con otra intención. Una onda que sabía cómo interferir con nosotros desde adentro. Ante la falta de explicaciones físicas convencionales, algunos científicos comenzaron a explorar teorías mucho más radicales. Una de ellas sugiere que la señal captada no provenía de un objeto físico, sino de una interferencia de origen interdimensional, una especie de roce entre planos de existencia que ocurre en puntos específicos del espacio. Esta teoría parte de estudios sobre fluctuaciones de energía cuántica en zonas orbitales donde las leyes del electromagnetismo parecen comportarse de forma anómala. Según estas investigaciones, ciertas configuraciones geomagnéticas podrían abrir microfisuras temporales entre dimensiones. Y el día 14 de octubre, la ISS estaba justo sobre una de ellas. La anomalía no sería entonces una entidad ni una nave. Sería una fuga de información. Una especie de eco de otra realidad que accidentalmente se cruzó con la nuestra. Esa interferencia generaría señales erráticas, distorsiones visuales y efectos fisiológicos, justo como lo que ocurrió. Pero si es cierto, ¿qué había al otro lado? En 1994, el cosmonauta retirado Anatoly Chersky ofreció una entrevista privada que fue publicada años después por un periodista húngaro. En ella, relataba un incidente ocurrido en 1981, durante una misión a bordo de la estación Salyut 7. Lo que contó, hasta hoy, sigue generando escalofríos.
Vimos una forma de luz. No era un objeto, era una intención. Según su testimonio, la forma luminosa apareció flotando cerca del módulo orbital, sin emitir calor ni reflejar la luz solar. Simplemente estaba allí, como un pensamiento materializado. Al acercarse, sus instrumentos comenzaron a fallar. Las comunicaciones se distorsionaron y una sensación de desorientación extrema se apoderó de la tripulación. Cuando comparó lo que vivió con las imágenes filtradas del evento de 2016, Chersky fue categórico. No fue un accidente, no fue tecnología, fue la misma presencia, y está más cerca ahora. El testimonio fue suprimido por el gobierno ruso, y el periodista que lo publicó fue hallado muerto semanas después. Oficialmente por suicidio, extraoficialmente por saber demasiado. En abril de 2023, usuarios del archivo digital de la NASA notaron una anomalía inesperada. El archivo correspondiente al 14 de octubre de 2016, antes declarado inexistente, apareció brevemente como accesible. Durante menos de 6 minutos pudo descargarse un paquete de datos titulado Evento ZR1. Quienes lograron obtenerlo afirmaron que contenía un segmento de audio sin imagen. Eran 41 segundos de frecuencia modulada, con zumbidos intermitentes, y al final, una voz metálica que repetía una secuencia numérica: 17, 33, 17, 0. Luego, silencio. Inmediatamente después, el archivo fue eliminado nuevamente y marcado como contenido bloqueado por orden federal. Algunos cibernautas creen que se trató de una filtración interna. Otros piensan que fue una prueba. Pero todos coinciden en algo. Ese archivo nunca debió haber salido a la luz, y lo poco que contenía sugiere que el evento de 2016 no fue aislado. Fue parte de una secuencia, una serie que aún no ha terminado. Poco después del evento, numerosos canales de YouTube, Twitch y foros espaciales independientes comenzaron a subir capturas de la transmisión original, pero en cuestión de horas, todos los videos fueron eliminados bajo reclamos de copyright emitidos por entidades desconocidas, muchas veces con nombres falsos o siglas no asociadas a la NASA. Incluso canales con contenido archivado años atrás comenzaron a recibir strikes y advertencias. Algunos reportaron accesos remotos a sus cuentas, videos reeditados sin autorización, e incluso bloqueos regionales que impedían la visualización del material desde ciertos países. No era una moderación automática, era algo dirigido, preciso. Analistas digitales encontraron patrones comunes en los reclamos. Todos incluían referencias internas a etiquetas como Sea Risk, Prioridad Umbra, o códigos numéricos imposibles de rastrear. La censura no era solo legal, era estructural. Alguien, en algún lugar, estaba asegurándose de que el evento de 2016 no pudiera ser visto nunca más. Al revisar cada elemento del evento, la luz anómala, el corte forzado, las frecuencias distorsionadas, los síntomas físicos, los testimonios borrados, surge una pregunta inevitable. ¿Y si no fue una aparición accidental? ¿Y si todo fue una señal enviada intencionalmente? No una invasión, ni una amenaza, sino una advertencia, o algo más profundo aún, un llamado. El patrón de minorización, repetición, los ecos de datos, las alteraciones físicas y tecnológicas sugieren un propósito. No fue caos, ni azar, fue una secuencia, como si algo del otro lado, sea lo que sea ese otro lado, intentara hacernos ver que está allí, que puede interactuar, que puede tocar nuestros instrumentos y nuestros cuerpos. Pero si fue un llamado, ¿a quién iba dirigido? ¿A la humanidad? ¿A una agencia específica? ¿O a aquellos que ya sabían que esto iba a suceder? La transmisión fue cortada, los datos fueron silenciados, los testigos desaparecidos. Pero la señal sigue allí, escondida entre frecuencias, esperando ser escuchada de nuevo.